políticos tradicionales, lastimosamente, le están fallando a Colombia, le están fallando a nuestra nación, le están fallando a nuestra patria. Y entonces necesitamos levantar una nueva alternativa que venga de Dios. Y entonces le animamos para que usted ore a Dios, medite en ello. Y también, si usted ya está seguro y estaba esperando ya esta oportunidad, tenemos unas listas, ¿sí? Tenemos una lista con la hermana Betty que nos ha estado ayudando en el comité político de la iglesia. Así como tenemos un departamento social en la iglesia, un departamento de educación, también tenemos un departamento de medios de comunicación a través de la emisora, también tenemos un departamento de música, así también tenemos un departamento de comité político aquí en la iglesia. Y a través de él, usted puede inscribirse. La hermana Betty tiene unas listas y ahí usted puede colocar su nombre, su cédula y que usted quiere apoyar este proyecto que es a nivel nacional. Estamos nosotros orando y no nos podemos quedar solamente orando. Tenemos que trabajar unidos para lograr objetivos claros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces les animamos con la hermana Betty. Al final también se puede hacer ese aporte de las inscripciones. Gloria a Dios. Todo esto es porque Dios está haciendo algo en Colombia. Colombia será una tierra feliz. Un día se quitará la violencia de nuestra patria. Que no haya más muertos colombianos por una guerra sin sentido, por una corrupción sin sentido, sino que más bien haya una verdadera paz, y la verdadera paz viene a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por Colombia? Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura en Proverbios 3, versículos 9 y 10, usted lo conoce, la importancia de las primicias. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, y en medio de la sabiduría Dios nos permite tener estos principios. Dice la Escritura, honra al Señor. ¿A quién hay que honrar? Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con lo que tú obtienes. Honra al Señor con las primicias. ¿Qué es una primicia? La primicia es justamente los primeros frutos. Por eso yo lo felicito que usted esté buscando a Dios hoy, que es primer día de octubre. Esto es darle una primicia a Dios. Usted está buscando a Dios. Y Dios tiene en cuenta las primicias, los primeros frutos de cada día, los primeros frutos de cada semana, los primeros frutos de cada mes. Usted se los da al Señor, se los dedica a Dios. Por eso es que hacemos la intercesión y el devocional a las primeras horas de cada día. Primero Dios, y el resto del día va a estar manejado, dirigido por Dios. Primero Dios. Si logramos colocar a Dios de primero en nuestra vida, usted se va a dar cuenta que van a haber muchos cambios. Va a haber mucho favor y mucha gracia de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Este texto nos da promesa. Aquellos que colocan a Dios en primer lugar y honran al Señor con sus bienes y con los primeros frutos de su trabajo, dice la promesa, serán llenos tus graneros con abundancia. Serán llenos tus graneros, serán llenos los lugares donde esté puesta tu mano para trabajar, será llena de la bendición de Dios. Los lugares donde tú coloques tu mano para invertir tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero, Dios promete que será lleno con abundancia. Ahí está la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice que si lo honramos a Él y lo colocamos en primer lugar a Él, entonces nuestros lagares rebosarán de mosto. ¿Qué significa eso? Que los lugares donde nosotros desarrollamos nuestra vida van a rebosar del buen fruto, va a rebosar de una buena cosecha, va a rebosar de buenos resultados. ¿A cuánto les gustan los buenos resultados? Pues yo le invito para que usted haga parte
de este ejercicio que hacemos en la iglesia, de eso, honrar a Dios con las primicias a Dios, los primeros frutos, y asimismo en la parte económica, ¿sí? La parte financiera. Cuando usted honra al Señor con sus bienes, las promesas de Dios vienen y se cumplen en su vida. Recordemos que aquí en Casa del Rey no se le obliga a nadie a dar, que eso quede claro, a nadie se le impone dar sus diezmos y sus ofrendas. Esto debe ser un acto totalmente voluntario. A Dios no le agrada que demos por obligación. A Dios no le agrada que demos porque otro nos está imponiendo o manipulando. A Dios no le agrada eso. Es más, eso no tiene recompensa de parte de Dios. ¿Sí? Lo que tiene recompensa de Dios es lo que nace de amor a Él. Lo que nace voluntariamente hacia el Señor. A nadie se le obliga a dar su corazón a Dios. Usted tiene que dárselo voluntariamente. A nadie se le obliga a dar su vida al Señor. Usted debe dársela voluntariamente. A nadie se le obliga a dar sus diezmos y ofrendas. Usted debe dárselos voluntariamente. Y si usted ya está en este grupo que ha aprendido a reconocer que Dios es el que le da bendición a usted para trabajar, que le da sabiduría para su trabajo, que le da fuerza para su trabajo, que le da estrategias para su trabajo, y usted de una forma agradecida quiere reconocer a Dios, dele sus primicias a Dios, dele sus primeros frutos en diezmos y ofrendas, y las promesas de Dios te alcanzarán a ti en el resto de tus labores. ¿Cuántos dicen amén? Quiero alcanzarlo bajo esa bendición. Padre Celestial, te damos gracias por este primer día del mes de octubre que estamos todos aquí entregando. Ten en cuenta a los niños, a los jóvenes, adultos y ancianos, que nos reunimos a entregarte las primicias de cada mes, de cada semana, las primicias, diciéndote que tú eres el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, que tú eres el más importante para nosotros, que tú, Señor, eres necesario totalmente en nuestras vidas. Padre, y asimismo te honramos con los primeros frutos de nuestro trabajo, el diezmo, la ofrenda. Señor, es nuestra expresión voluntaria de nuestra gratitud. La traemos porque tu palabra dice que si damos los primeros frutos, esto va a garantizar que el resto de la cosecha, Padre Celestial, sea abundante, sea rebosante, sea remecida, porque tú lo has prometido así. Oramos y yo alcanzo a todos los hermanos y hermanas generosas de corazón que siembran para tu obra, en la radio, en el colegio, en la obra misionera, Padre Celestial, que hacen sus aportes. Padre Celestial, yo los bendigo, los alcanzo con tu palabra. Y oro para que este mes de octubre y en este último trimestre del año se cumpla esta palabra en ellos. Tu palabra los alcance y que ellos puedan ver que sus graneros sean abundantes. Una cosecha abundante yo desato sobre cada hermano, sobre cada hermana, tiempos nuevos de cosechas, cosechas nuevas, cosechas que estaban retenidas, se suelten sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. Sus lagares, sus lugares de trabajo, sus lugares de estudio, sus lugares de hogar, de vivienda, rebosen de mosto, rebosen de tu Espíritu Santo, rebosen de tu favor. Los alcanzo con tu bendición a cada uno de ellos, Señor, y aquí en la tierra recibimos nosotros, los administradores, los diezmos y las ofrendas, pero en el cielo lo recibes tú como olor fragante y como una expresión de adoración. Y tuyo es el cumplimiento de la palabra sobre tu pueblo y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús nuestro Señor, ¿cuántos dicen amén? Con aplausos al Señor, usted puede darle al Señor sus primicias. En la noche oscura y el día malo, yo confiaré en tus promesas.
oscura y el día malo, yo confiaré en tus promesas. Mis estanques serán llenos, me traerán nuevas mañanas. Mis estanques serán llenos, me traerán nuevas mañanas. Aunque venga el día malo, oscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga, traerás tiempos mejores. Mejores, Jesús, tú traerás tiempos mejores. Temeré las aflicciones, yo confiaré en tus promesas. No temeré las aflicciones, yo confiaré en tus promesas. Me alcanzarán tus bendiciones y gritaré yo tus verdades. Me alcanzarán tus bendiciones y gritaré yo tus verdades. Aunque venga el día malo, oscuras las nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga y traerás tiempos mejores. Aunque venga el día malo, oscuro las nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga y traerás tiempos mejores. Jesús prometió tiempos mejores. No importa de qué tamaño sea tu carga hoy, Él la quitará. Yo dije, Él la quitará. Y Él cambiará tus tiempos. Los tiempos de oscuridad los cambiará en tiempos de luz. Los tiempos de tristeza los cambiará en tiempos de alegría. Los tiempos de escasez los cambiará en tiempos de abundancia. Porque Él traerá mejores tiempos sobre nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Que venga el día, dígalo con nosotros. Oscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga. Dígalo fuerte. Y traerás tiempos mejores. Una vez más, dígalo. Aunque venga el día malo, oscuras nubes y temores, Dígalo. tú quitarás mi enorme carga y traerás tiempos. ¿Cuánto lo creen? Jesús trae tiempos mejores. Jesús trae tiempos mejores. Jesús trae tiempos mejores.
A su nombre sea la gloria. Amén. Gracias a los hermanos que me ayudan constantemente a adorar a Dios y a proclamar la palabra a través de la música. Me gusta la música para predicar. Este viernes estuvimos en el aniversario, ayer también, del aniversario de la sede Occidente. Estuvimos un tiempo allá también con Junior, con el hermano Oscar, me ayuda. Yo necesito cantar para predicar. Que en la canción está la presencia de Dios. Amén. Qué lindo es Dios. No se pierda las canciones la vamos a ministrar en la cena del Señor. Ya con una palabra que vamos a introducir en el día de hoy. Efesios 5, versículos 15 y 16 es donde estamos estudiando. Hoy el mensaje es aprovechando bien los tiempos. ¿Aprovechando bien qué? Los tiempos. Ese es el mensaje que el Señor quiere entregarle hoy a usted. Aprovechando bien los tiempos. Dice la Escritura así. En Efesios 5, 15 hemos estado hablando de este texto que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hemos tomado este texto, esta palabra, y es un llamado de Dios para sus hijos. La palabra de Dios nos dice que Dios quiere que caminemos esta vida sabiamente y que miremos, que nos detengamos por un momento, que hagamos una pausa y que haciendo esa pausa evaluemos cómo estamos viviendo esta vida que Dios nos ha dado. Y dice la Escritura que el llamado es que no la vivamos como necios, sino como sabios. Y hemos dicho que una vez que una persona viene a Cristo, cuando una persona es salva, en Cristo Dios la hace sabia. Le doy otra oportunidad. Una persona que viene a la salvación de Dios, inmediatamente que es salvo, en Cristo empieza a operar la sabiduría de Dios. Empieza a operar. O sea que si usted tiene la salvación de Dios, si usted tiene a Cristo ya en su corazón, ahí están todos los tesoros de la sabiduría y van a empezar a fluir, van a empezar a salir y a manifestarse para que tú vivas esta vida con sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, luego dice el texto, el versículo 16, que entonces la sabiduría de Dios en nuestro corazón se va a empezar a mostrar en dos áreas. La sabiduría de Dios se va a mostrar aprovechando bien el tiempo. ¿Aprovechando qué? Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son los días? Los días están malos. Y Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría para aprovechar bien el tiempo cuando los días son malos. Pregunta, ¿hay alguien aquí que haya vivido días malos? Hemos vivido, yo creo que todos hemos vivido días malos, días oscuros, días donde todo parece como que se enredó. Pero aquí está la bendición de Dios. La bendición es que dice que Dios te va a dar sabiduría para aprovechar bien el tiempo, porque Jesús traerá mejores tiempos. No fuiste diseñado para quedarte enredado en días malos. No fuiste diseñado para que vivieras toda tu vida persiguiéndote los días malos. No. Fuiste diseñado para vivir tiempos mejores con Jesús. Fuiste diseñado y fuiste escogido y escogida para que tus tiempos mejoren cada día más y más, porque Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaban a Dios porque Él trae mejores tiempos para nuestras vidas? Y la sabiduría también se muestra con el texto 17, que dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
La sabiduría se muestra cuando tú entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu casa, para tu familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha planificado para ti? Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como estudiante, como profesional. En tu oficio, en tu labor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice que el sabio va a descubrir la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy vamos a trabajar en aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces lo hemos dicho, ¿cierto? Que la sabiduría se muestra justamente en el manejo del tiempo. La sabiduría de Dios se demuestra en el manejo del tiempo, cómo nosotros manejamos cada minuto, cada hora, cada día que Dios nos da. Todos hemos reconocido en algún momento que el que nos dio la vida fue Dios. ¿Cuántos han reconocido que el que nos dio la vida es Dios? Y uno de los dones más valiosos que Dios nos ha dado es el tiempo, porque el tiempo es vida. Yo dije, el tiempo es vida. Y entonces Dios quiere que nosotros sabiamente administremos, gestionemos y manejemos bien el tiempo o la vida que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante que escuches esta palabra. La palabra tiempo en la Biblia tiene dos significados. La palabra tiempo viene de una palabra griega que es cronos. Ahí hablamos del tiempo que es medible con un reloj. Y entonces ahí es donde usted puede decir cuánto se demoró de su casa aquí. Usted puede medir cuánto dura un embarazo en meses. Usted puede medir cuánto dura una película, cuánto dura un culto, porque es medible a través del tiempo cronos. De ahí la palabra cronómetro o cronología. Pero el tiempo en la palabra de Dios también tiene otro significado, que es la palabra kairos. Y la palabra kairos significa una temporada, significa un momento, significa una época, pero también significa oportunidad de Dios. Y cuando nosotros estamos leyendo este texto de aprovechar bien el tiempo, estamos hablando de aprovechar bien las oportunidades que Dios nos da. Aprovecharlas bien. Entonces usted se da cuenta de que hay personas que dicen, uy, yo estoy viviendo mi mejor momento. Porque tal vez está viviendo el momento más productivo de su vida. Está viviendo tal vez la realización de sus sueños. Entonces la persona dice, estoy viviendo el kairos, en otra palabra, estoy viviendo mi mejor temporada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te bendigo en esta mañana. Un día estarás testificando delante de Dios y delante de la gente que tú estarás y has entrado en tu mejor temporada. Tus mejores tiempos no han llegado. Los mejores tiempos están de camino y Jesús los trae para tu vida y para tu casa. ¿Cuántos dicen amén? El kairos de Dios, el momento de Dios que se une a tu tiempo cronos, está próximo a conectarse y verás una mejor temporada. Uf, qué bendición. Saber de que a nosotros los hijos de Dios no solamente nos maneja el tiempo cronos, sino que usted que ya está en Cristo tiene que saber que hay un kairos, un tiempo de Dios para su vida. Un tiempo donde nosotros vamos a ver lo de Dios obrándose. Por eso tiene que conocer esta palabra. Ahora bien, se dice que en Grecia hay una estatua. Los griegos justamente que manejan estos términos, hay una estatua ahí en Grecia y hicieron a un hombre en una estatua que tenía alas en los pies. ¿Sí?
tenía alas en los pies, tenía un copete, así un copete largo aquí al frente, no como el mío, ¿no? Y así sí, y tenía esta parte de acá calva, así como la mía. Y los griegos hicieron esta estatua, los pies con alas, un copete aquí adelante y acá atrás calvo. Y hay una inscripción ahí. Debajo de esa estatua hay una inscripción que dice, ¿quién te hizo? Y él dice, Lísipo me hizo. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Oportunidad. ¿Y por qué tienes alas en los pies? Para poder volar velazmente. ¿Y por qué tienes ese mechón al frente? Para que cuando yo llegue, las personas me puedan atrapar. ¿Y por qué estás calvo por detrás? Porque un día que yo pase, ya no me pueden volver a atrapar. Wow. Hay tiempos que si pasan, no vuelven a venir. Y Dios está diciendo en esta palabra, yo te voy a dar sabiduría para aprovechar bien mis tiempos. El tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Tú vas a ser de aquellos que van a atrapar ese tiempo. Y cuando vengan esos tiempos, vas a ver que has entrado en tu mejor temporada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan de esa sabiduría? Oh, necesitamos de esa sabiduría. Hay gente, hermano, que Dios le manda oportunidades y se van como esta estatua. No pueden atraparla porque ya se ha ido. ¿En qué entonces vamos a mirar? ¿En qué debemos aprovechar bien el tiempo? ¿Cuáles son los tiempos que debemos aprovechar? Primero que todo, los tiempos que debemos aprovechar son los tiempos de salvación. El mayor y el tiempo más importante que Dios quiere que aprovechemos se llama los tiempos de salvación. Son tiempos maravillosos, son tiempos de oportunidad. ¿Sabe qué dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2? Es un texto maravilloso donde el Espíritu Santo de Dios dice así, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. En tiempo aceptable te he oído. Y en el día de salvación te he socorrido. No hay nada mejor, hermano, que la salvación. El tiempo, mire lo que dice, y en el día de salvación te he socorrido. Hay un día que Dios agendó para ti. Hay un día, hay un tiempo, hay un día exacto que Dios agendó para ti. Y en ese día Dios había agendado encontrarse contigo, revelar su nombre y decirte, yo quiero salvarte a ti, yo quiero salvar tu casa, yo quiero salvar tu familia, yo no quiero que tú te pierdas en la condenación eterna, no, yo te quiero salvar y te quiero llevar a la vida eterna. En el día de la salvación, dice Dios, te he socorrido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué maravilloso es el día de nuestra salvación. Qué precioso ha sido Dios con ese tiempo. Jamás me olvidaré el día en que Dios me salvó. Es el mejor día de mi vida. ¿Sabe qué dice? He aquí ahora. ¿Cuándo? No me dejen solo. He aquí ¿cuándo? Para que todos lo escuchen. ¿Cuándo? Ahora, dice Dios. No lo aplaces. El día de tu salvación no lo aplaces. Tal vez no haya otro. Ahora es el día de tu salvación, dice el Señor. Ahora, he aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora. ¿Cuándo? Ahora es el día de la salvación. Dios es bueno. ¿Y sabe qué hace Dios? El tiempo más importante que nosotros vivimos mientras caminamos aquí en la tierra se llama el día de nuestra salvación. Es el tiempo aceptable.
donde Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para que tú conozcas a Cristo y seas salvo. Para que Cristo perdone todos tus pecados y seas salvo. Por eso yo felicito a los del discipulado 1. Miren, hoy se van a bautizar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se van a bautizar. ¿Sabe qué están haciendo ellos? Ellos están practicando este texto. Dice, Dios vino y me dio la oportunidad de recibir la salvación y yo la tomé. Y yo la atrapé. Y mi oportunidad para ser salvo aquí está. Y hoy voy a confesar al cielo, a la tierra y debajo de la tierra que le pertenezco a Cristo. Y el resto de mis días los viviré para Cristo. Y cuando se termine mi tiempo en esta tierra, no me iré al infierno, me iré a la vida eterna para siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Atraparon. Démosle un aplauso. Allá hay sabiduría de Dios. No aplaces el día de la salvación. Tal vez no haya otro. Hay personas que aplazan el día de la salvación. Escuche esto. La palabra de Dios nos enseña, está cargada de ejemplos. De personas, hermanos, que perdieron su oportunidad. De que no la pudieron volver a atrapar. De que Dios sí da oportunidades. Dios sí da sus tiempos y sus ocasiones a todos. Lo que pasa es que en unos hay sabiduría para atraparla, en otros no la hay. ¿Sí? Mire lo que dice el libro de Josué, un ejemplo de una mujer en una condición bastante lamentable que nos sirve como un ejemplo extremo de cómo se atrapa una oportunidad de Dios. ¿Cuántos están listos para atrapar las oportunidades de Dios? Prepárese, porque Dios te va a sorprender con sus oportunidades. Mire lo que dice la escritura en Josué capítulo 2, versículo 12. El testimonio de una mujer llamada Rahab. Dice la escritura que Rahab, el contexto es este. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel, Dios les había prometido darles una tierra. Se le llama la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y Dios, al prometerles esa tierra, entonces Dios iba a entrar en juicio, iba a entrar en castigo, en juicio y en destrucción con todos aquellos que habían pecado y habían amontonado su pecado. Por eso hay personas que dicen, ¿por qué están pasando tantos huracanes, tantos terremotos? Escúcheme esto, eso es un principio de dolores. Lo que le viene al planeta Tierra está escrito en la Biblia. Hermano, y lo que aparece en la Biblia no es nada alentador para aquel que está sin el Señor. Vienen días muy malos. No solamente por el carácter del hombre, porque lo que hace el día malo es el carácter del hombre. El hombre se está distorsionando más y se está alejando más y más de Dios. Y entonces esa distorsión la refleja en su conducta y en las cosas que va a hacer. Entonces Dios, siempre que quiere traer un juicio, Dios lo trae a través de su creación, a través de la naturaleza. La gente habla del cambio climático. No es solamente un cambio climático, es que Dios le está hablando a la raza humana. Como no quieren escuchar a los predicadores, como no quieren escuchar los mensajes de la radio, de la televisión, entonces Dios se crea o se inventa una nueva manera de hablarle al hombre y le dice, voy a hablarle a través de un huracán, voy a hablarles a través de un tsunami, voy a hablarles a través de un terremoto, para que tengan en cuenta que el tiempo de su vida aquí en la tierra está contado. No nacimos para vivir eternamente aquí en la tierra. No vivimos. Dios solamente sabe cuántos días nos da Dios para vivir aquí en la tierra. Solo Dios sabe. Cuando usted es concebido, el único que tiene un libro que sabe cuántos días vas a vivir aquí en la tierra se llama Dios nuestro Señor. Solo Él lo sabe. Pero los seres humanos hay veces vivimos aquí en la tierra como si fuera lo único que fuéramos a vivir. Y lo único que hacemos es desperdiciar nuestras oportunidades. Por eso la oportunidad que menos debe desperdiciar una persona es el tiempo de su salvación.
Por eso en una y otra parte aparece diciendo, ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. En una y otra vez el Espíritu de Dios habla. Dice, no descuides esta salvación tan grande de tu alma. No la descuides por nada. El tiempo de la salvación, lo dice Dios. Y mire, Dios había entonces declarado que iba a entrar en juicio con la tierra de los habitantes de Canaán. Y la primera que iba a entrar en juicio se llamaba Jericó. O tiempo de juicio, los dos. Dios es tan bueno que dice, si yo te presento la salvación y tú la tomas, tiempos mejores vendrán sobre ti. Si tú la rechazas y lo dejas ir, te toca que entrar entonces en los tiempos de juicio. Y aquí encontramos esta escena donde esta mujer se enteró de que venía un juicio de Dios. Y dice la escritura de que Josué envió a 2 de sus espías, y cuando los envió, mandó a reconocer, a ver cómo estaba Jericó, y se encontraron con una mujer ramera, una mujer que tenía su casa abierta, ¿sí? Y curiosamente Dios permitió que los mensajeros de Dios llegaran a esa casa, porque Dios ama a todos. ¿Dios ama a quién? A todos. Y le dio esa oportunidad a esta mujer. Esta mujer tenía su casa abierta y justo Dios manejó soberanamente para que entraran en esa casa y ella aprovechara su oportunidad. Y dice ella, os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella entonces, dice la escritura, que abrió su casa a los mensajeros de Dios. Y al abrirla vinieron los enemigos a querer destruir a los mensajeros de Dios, pero ella los protegió. Lo que tú proteges, algún día te salvará. Si tú proteges a tus hijos, Dios un día los usará para salvarte de alguna situación. Y ella los protegió. Y entonces, como ella los protegió, ella entró en un trato con ellos y les dijo, mire, tengan misericordia, así como yo los guardé y los protegí, ahora yo quiero que ustedes me prometan algo y que me den una señal segura. Dice el versículo siguiente, y que salvaréis la vida a mi padre. Wow. Oído esto, los que aprovechan el tiempo de su salvación, un día verán que esa salvación se extenderá también a su familia. A su familia. Dice la escritura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos. Yo los llamo, yo insisto en oración. Yo llamo a tu casa la salvación. Donde quiera que ellos estén, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres, donde quiera que estén, yo los llamo para salvación. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de la salvación. ¿Y sabe qué dice? Y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Por qué el tiempo de la salvación más importante? Porque habla de escaparse de la muerte eterna. Habla de escaparse de la muerte eterna. No estamos hablando de algo, hermano, trivial. No estamos hablando de algo, hermano, débil. Estamos hablando de lo más importante que le puede pasar a un ser humano, ser salvo a través de Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice? Entonces ella dice, libraréis nuestras vidas de la muerte. La salvación de Dios nos libra de la muerte, nos hace escapar de la muerte. ¿Y sabe qué dice la escritura? También dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ellos le prometieron que sí, la iban a salvar, a ella y a su familia. Pero ¿qué más dice? Dice la escritura también
En el versículo siguiente, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad. ¿Se acuerda que la ciudad de Jericó estaba cerrada, bien cerrada a través de unos ¿qué? De unos muros. Y dice la palabra de Dios que Dios le iba a dar a Josué y a su ejército la manera de cómo esos muros cayeran. Si esos muros caían, caía juntamente con su familia en la muerte. Ella vivía ahí, estaba en peligro inminente, estaba en un peligro inminente, estaba en riesgo y ella necesitaba escapar de la muerte. Y dice la palabra de Dios, entonces, que ella vivía ahí en el muro, ¿sí? Y versículo siguiente dice, y les digo, marchaos al monte para que los que fueren tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después oiréis por vuestro camino. Mire lo que le dieron los mensajeros de Dios. Dice la palabra de Dios. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Le dieron una señal y le dijeron, mire, como el ejército va a venir y el juicio ya viene, entonces usted tiene que saber que necesitamos que usted coloque una señal. Y la señal era un cordón de grana. El color grana es el color rojo. Usted va a colocar un cordón, usted va a colocar ahí un lazo rojo. Porque cuando nosotros vayamos a destruir y venga el juicio, ese cordón rojo que está sobre tu casa va a protegerte a ti y a los tuyos. Y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabe qué es ese cordón de grana? Ese cordón de grana simbolizaba la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ese lazo rojo simbolizaba de que esta gente iba a estar protegida bajo el sacrificio de Cristo. Por eso Cristo se entregó en la cruz del Calvario. Por eso Él entregó su sangre. Y todo aquel que cree en el sacrificio de Él, que Él se entregó por sus pecados, será salvo, dice la palabra de Dios. Y la sangre de Cristo ahora está en su vida. Y no solamente sobre su vida, sino que va a empezar a operar la salvación de toda su casa. La sangre de Cristo está en tu vida y en tu familia para el tiempo de salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Y así fue. Ella aprovechó el día de la salvación. No postergues el día de tu salvación. No lo postergues porque no sabemos. Miren el terremoto de México. Esto los cogió de repentinamente. ¿Cuántos de ellos tenían proyectos con su casa? ¿Cuántos jóvenes tenían proyectos de casarse, de tener hijos? ¿Cuántos de ellos tenían proyectos tal vez para hacer empresa, para hacer negocio? Pero vino el día. Dios tiene contados cada día de nuestras vidas y cada día debemos aprovecharlo en el mejor tiempo, que es el tiempo de la salvación. Bendito sea Dios, que si tú estás aquí fue porque fuiste llamado y tú tomaste tu oportunidad. Y sabes, eso fue porque el Espíritu de Dios colocó en ti sabiduría. Y la persona que tiene sabiduría dice, no, yo atrapo mi oportunidad de salvación para mí y para el resto de mi familia. El tiempo de salvación ha llegado. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo sueltes por nada del mundo. No lo sueltes porque el diablo va a intentar y va a hacer todo lo posible para que tú lo sueltes. El diablo es experto en hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora está la otra parte también. La otra parte es que hubo gente que perdió su oportunidad. Y esto nos sirve como una advertencia. ¿Sí? Vamos al estudio, por favor. Una advertencia. Y la advertencia es que para aquellos que creen que siempre tienen tiempo para hacer lo que deben. Dicen, mañana lo hago, dentro de un mes lo hago, dentro de un año lo hago. Tú no sabes. Tú y yo no sabemos.
¿cuántos días nos quedan aquí en la tierra? ¿Cuántos meses nos quedan aquí en la tierra? Y esto incluye todas las edades. Le hablo a los jóvenes. No aplacen el día de su salvación, porque se sienten jóvenes y porque tal vez te están invitando a participar de ciertas actividades que no tienen nada que ver con Dios y tú quieres experimentar, te puede llegar a pesar. ¿Por qué? Porque oído a esto, cuando Dios le manda el tiempo de salvación, se la manda a los niños, se la manda a los jóvenes, se la manda a los adultos y a los ancianos, no importa el tiempo que tengan. Por eso muchos niños, la gente dice, si Dios es tan bueno, porque hay niños que mueren en un accidente, porque solo Dios es el dueño de la vida. Y Él dice, ¿cuántos días vivimos aquí? A unos Dios les va a dar para vivir un solo día aquí en la tierra, un solo mes, un solo año. Usted lo puede juzgar bien o mal, pero Dios es soberano, Él es el Señor de la vida y Él hace lo que quiere con nosotros. A otros Dios les va a permitir vivir 100 años, 175 como vivió Abraham. Si esa es su voluntad, Dios hace lo que quiere con cada persona. Pero Dios siempre está diciendo, yo quiero que haya sabiduría y que tú aprendas a contar los días. ¿Sí? Porque tú no sabes si tendrás más tiempo para esto. Si lo tendrás o no lo tendrás. La palabra de Dios nos enseña que cuando Noé y su familia entraron en el arca y la puerta fue cerrada, se acabó la oportunidad de cualquier otra persona de salvarse del diluvio. El Señor les dio 120 años, predicó Noé. 120 años predicó Noé y los únicos que le creyeron fue su familia. Usted conoce la historia. 120 años se esforzó en hablarle a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Mire, viene juicio de Dios, pero Dios antes de traer un juicio quiere darte la oportunidad de ser salvo. Viene juicio de Dios, pero antes de que venga el castigo de Dios, Dios te quiere dar la oportunidad de ser salvo. Y la gente se burlaba de Noé. La gente se burlaba de su predicación. La gente se burlaba de su estilo de vida. Pero Noé se mantuvo firme. Y su familia le creyó y entraron en el arca de la salvación. Y dice que cuando entraron, entonces vino el juicio y el diluvio. Y Dios le da oportunidad a todos. Lo más duro es cuando una persona llegue al infierno y se dé cuenta de cuántas oportunidades desaprovechó. Cuántas oportunidades rechazó a Cristo. Cuántas oportunidades rechazó el llamado de Dios. Lo más duro es que se le va a presentar como evidencia, como prueba de que Dios le mandó tiempo de salvación, pero él lo rechazó, no lo valoró, le dio la espalda. Y eso será un tormento toda la eternidad de no haber atrapado la oportunidad de ser salvo. Bendita sea la gracia del Señor Jesucristo sobre nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dio sabiduría para atraparle el tiempo de la salvación. Para decirle, este es mi tiempo de salvación. Yo tomo a Cristo, tomo su redención, tomo su salvación, tomo su sangre y con ella tomo sus beneficios. Y yo no me voy a una perdición, sino que me voy a la vida eterna. Dele aplausos al Señor, maravilloso es Dios. Amén. Gloria a Dios. El segundo tiempo que Dios quiere que aprovechemos bien es el tiempo de familia. Aprovecha bien el tiempo. Esto está siendo bombardeado. El diablo está bombardeando a diestra y siniestra para dañar el tiempo de familia. Lo está queriendo reventar. Al hombre de la casa le quiere poner horarios extendidos de trabajo para que no tenga tiempo con su esposa y sus hijos. El diablo domina este sistema para querer dañar el fundamento de la sociedad, que es la familia. Pero para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nosotros debemos ser sabios para aprovechar bien el tiempo de familia.
Que entre la sabiduría de Dios. Amén. Que entre, como dice la palabra, dice la Escritura, también nos da un ejemplo la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos directamente a 2 de Samuel. Mire una escena tremenda. Y a través de este texto usted se da cuenta cómo aprovechar el tiempo con su familia, bien, o cómo se desperdicia el tiempo con la familia. Y vamos a tomar un caso extremo. ¿Sí? Dice la Escritura, este es el caso de David. David, un hombre de Dios, el rey de Israel. Pero le llegó un día malísimo a David. Uno de sus hijos murió. ¿Y usted no se da cuenta de algo? ¿Sabe cómo nosotros medimos diferente nuestro tiempo? Déjeme que mi corazón está dolido porque hay alguien a quien yo amo y fue diagnosticado una enfermedad bastante fuerte. Y esos diagnósticos de una enfermedad fuerte comienza a tener un sentido de que los días ya están contados. Y cuando una persona tiene sus días contados, hermano, quiere aprovecharlos bien. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros pensamos que por nuestra juventud todavía nos falta mucho tiempo y eso no se sabe, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe, hermanos. Solo Dios. ¿Sabe qué dice aquí el texto? Dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. ¿Puede percibir el dolor? ¿Puede percibir el grito de angustia en este texto? Un padre que escuchó la noticia de que su hijo muere. ¡Qué dolor, qué angustia! Está partido en el alma. Está partido por dentro. ¿Sabes? Y la pregunta aquí es, ¿por qué lloró David? Ahora, obvio, alguien va a decir, obvio, pastor, pues lloró porque está perdiendo a un hijo, pero no solamente David estaba llorando por eso, fue una carga que se le vino. Fue una carga, y ¿sabe cuál es una de las cargas que se le vino a David? Fue por no haber aprovechado el tiempo con su hijo. El no haber podido aprovechar el tiempo con su familia. La carga y el quebranto de él fue más. David era un hombre, hermano, que sabía sobre la muerte. Si usted lee los salmos, usted se va a dar cuenta que los salmos que escribió David, inspirados por Dios, él hablaba de la muerte, que estamos recorriendo un camino. Es más, él tuvo una experiencia fuerte de que un bebé, uno de sus hijos siendo bebé, se murió. Pero usted no lo ve gritando así. Usted no lo ve partido así. Usted lo ve aceptando la voluntad de Dios porque él sabía que su hijo se lo llevó el Señor. Oído a esto. Pero aquí, ¿por qué lloró? Vemos en los cementerios cuando una persona parte. ¿Por qué? No solamente es la pérdida, sino también la carga de la conciencia. De decir, ¿por qué yo no aproveché bien el tiempo con esta persona a la quien yo decía que amaba? Hay una carga, hay una voz, hay una carga enorme. ¿Sí? ¿Y sabe cuáles personas sobrepasan un luto de una manera con paz, con sanidad? Las personas que dicen, yo aproveché bien el tiempo con esa persona y cumple. Primero que todo, mire lo que le pasó a David. ¿Por qué no aprovechó bien su tiempo? Primero que todo, no aprovechó bien su tiempo porque no le hizo caso a Absalón cuando lo necesitaba. Eso es no saber aprovechar bien el tiempo en familia. Cuando alguien te necesita urgentemente, tu familia, ese es el tiempo para acudir a ayudarle. Ese es el tiempo.
Ese es el tiempo de dejar todo a un lado. Pregúntele a las personas que están con una enfermedad terminal en el hospital, pregúntele a él y halle sabiduría en sus palabras. ¿Sabe qué dice el versículo? Dice la escritura. Por favor, vaya colocándome los textos que están ahí. Segunda de Samuel 14 dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. Mire esto, el hijo estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro de él. No vio el rostro de su papá. En 2 años no lo vio. El papá estaba muy ocupado en sus empresas. El papá estaba muy ocupado en su reinado. El papá estaba muy ocupado. Y en 2 años no vio el rostro de su papá. Dice la palabra, dice, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Absalón llamó a uno de los mejores amigos de su papá y le dijo, tal vez al amigo lo escuche, tal vez lo escuche a él. ¿Y sabe qué dice? Que no lo escuchó y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez. Lo buscó. Su hijo lo necesitaba. Tus hijos te necesitan en casa. Aprovecha bien el tiempo. Tal vez te va a tocar negarte un poquito más al dinero, sí. Tal vez te va a tocar dejar oportunidades de estar con horarios extendidos. Tal vez no vas a poder comprar el carro que querías, la casa que querías, pero vas a estar presente para tus hijos en tu casa. Nuestros hijos son prestados. Son prestados. Y intentó, mire, Absalón intentó una y otra vez acercarse, pero el papá estuvo muy ocupado. Por eso el día en que partió Absalón, se quebró David. Se le destruyó su mundo interior. Porque cuando más lo necesitaba, él no estuvo ahí. Absalón tenía problemas. No sabía qué hacer. Son tiempos donde se necesita más a sus padres. Es ahí donde se necesita un consejo. Es ahí. Y por eso le pesó tanto a David. Por eso tú aprovechas bien el tiempo con tu familia cuando estás en los momentos que más te necesitan. Cuando estás en los momentos que más te necesitan, ahí estás aprovechando bien el tiempo. Con tu esposa, con tus hijos, con la gente que Dios colocó a tu alrededor. En segundo lugar, ¿sabes por qué lloró David? Versículo 33 de este mismo capítulo, dice la palabra de Dios, versículo del capítulo 14, dice la escritura, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Absalón había entrado en un territorio peligroso. Absalón estaba viviendo el peor momento de su vida. Oído esto. Absalón había matado a uno de sus hermanos. ¿Me están oyendo? Absalón, su corazón se había llenado de odio, se había llenado de amargura, y Absalón venía de haber matado a su propio hermano y su papá. Y su papá no buscó trabajar ese dolor. Ese momento no lo supo trabajar. Solamente dice la Biblia que le dio un beso superficial. Las personas, oído esto, ¿sabes por qué lloró tanto David? Porque David no lo alcanzó a perdonar. David no alcanzó a perdonar que su propio hijo hubiese hecho semejante acto. No lo alcanzó a perdonar. ¿Sabe por qué las personas lloran tanto sobre un sepulcro con sus seres queridos?
Porque dejaron cuentas sin arreglar. Dejaron cuentas sin tratar, sin trabajar. Y David solamente le dio un beso. No era tiempo de darle un beso. Era tiempo de llamarlo a cuentas y decirle, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Era tiempo de brindarle otra oportunidad. Era tiempo de corregirle esa actitud. Era tiempo de hablarle de parte de Dios. Era tiempo de sanarle su corazón. Y era tiempo de perdonarle por lo que había hecho. ¿Sabes cómo aprovechamos bien el tiempo? Con nuestra familia. Cuando logramos perdonarnos a tiempo nuestras ofensas. Las personas que dejan crecer sus ofensas, dejan crecer sus amarguras, sus odios, llega un momento en que los dominan. Y llega un momento donde toman decisiones equivocadas. Y si eso no se sana, han perdido. Por eso el esposo ya no quiere llegar a casa. Ya no quiere ir y verle el rostro a su esposa. Ya no quiere llegar a verle el rostro de sus hijos. Aquellos hijos que lo conmovían con su rostro, con su mirada, ahora ya no le conmueven. Esa mujer que lo sacaba, ¿cierto? Le sacaba el amor, el enamoramiento de una manera tan ardiente, ahora se convierte en una mujer que él no quiere ver. No la quiere ver, ¿por qué? Justamente porque no ha aprovechado bien el tiempo. Por eso dice la palabra de Dios, no permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No permitan que lo que tengan que perdonar, perdónenlo rápido. Dígame algo. Los veo concentrados. Y eso me interesa porque sé que Dios te está hablando. Tercer lugar. ¿Por qué lloró David con ese dolor? Porque no lo amó lo suficiente. Segunda de Samuel 18:5. Una persona desperdicia el tiempo de su familia cuando no se esfuerzan a amar suficiente. Le hablo a los esposos. Le hablo a las esposas. Hay veces el diablo viene a cogerle la cabeza a las esposas y se niegan de tener una expresión de amor con sus esposos. Ustedes no saben cuánto tiempo van a tener ese esposo a su lado. Hay veces nosotros decimos, no, la próxima semana que esté mejorcita, ¿sí? Que ya no me duele la cadera, que ya no me duele la cabeza. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No aplaces la atención de tu esposo. Mañana puede ser demasiado tarde. Y todo lo que le quisiste dar se quedará contenido en ti. ¡Qué dolor! Que yo pude amar a alguien con mayor intensidad y ahora no lo tengo a mi lado. ¿Sabe qué le pasó a David? Dice la escritura, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí diciendo, tratad benignamente por amor. Mire lo que dijo David, por amor de mí. Ni siquiera dijo por amor a él. Por amor de mí al joven Absalón. Él mandó a traer a Absalón porque estaba en malos caminos, pero él dice, mire, por amor a mí, ¿sí? Trátenlo bien a él. Jamás David promovió el amor por él, aunque no se lo merecía porque sí estaba en malos caminos, pero a él le importó más el amor hacia él que el amor que él debería desbordar sobre su hijo. ¿Sabe cuándo se pierde y se desaprovechan oportunidades dentro de la familia? Cuando no amamos intensamente a los que debemos amar. Cuando uno retiene el amor. Cuando uno retiene el amor y uno dice, no, este amor se lo voy a dar, sí, en goteras. Sí, se lo voy a dar en goteras. Este no, este me va, déselo todo. Y a los que lo dan todo, Dios les derrama más amor para que nunca se le acabe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dele un aplauso al Señor. Cuarto lugar.
¿Cómo se aprovecha el tiempo de familia? Mire, porque David perdió 9 años de su vida rápidamente ahí, en estos textos. 9 años de su vida no estuvo en contacto con su hijo. Dice la escritura, así huyó a Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años, lleve la cuenta. 3 años, otro. Y mandó a Absalón por Joab para reenviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Pero sí me está colocando los que son, ¿no? ¿Sí? Y estuvo allá, ¿cuántos años? 3 años. Este ya fue, ¿lo vimos o no lo vimos? Ojo, concéntrese porque... Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón que había muerto, ¿no? Yo entiendo algo. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Gracias. ¿Cuánto van? 5. Y luego dice, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor. 5 y 4, 9 años. Que no aprovechó bien el tiempo con su padre. Yo soy de aquellos que creo, ¿no?, en los propósitos de Dios, de que una persona se vaya lejos y que cumpla propósitos de Dios lejos. Esos son casos especiales, pero por lo general, ¿sabe cómo se aprovecha bien el tiempo de familia? Cuando uno no pierde tanto tiempo. Por eso Dios quiere que tú hagas una agenda de familia, que tengas una meta de familia. ¿Sí? Cada 3 meses o cada mes decir cuál es el tiempo que yo voy a pasar con mi familia y respetarlo. Porque muchas personas se hacen planes y siempre va a ocurrir un imprevisto del niño. Ay, papá, me vas a llevar a la piscina. Sí, hijo, te voy a llevar. Vamos a salir en familia, la vamos a pasar. Y justo ese domingo le tocó que hacer algo más en el trabajo. Entonces comienza a aplazarlo. Papá, este domingo, sí, papá. Dios no lo quiera, le llega a pasar a su hijo algo y lo que prometió hacer no lo hizo. Eso va a ser una carga emocional que solo Cristo puede quitar. Solo el Señor puede quitar eso. ¿Sí? Entonces, aprovechamos bien el tiempo cuando hacemos una agenda de familia. Esposas, ayude a su esposo a hacer una agenda de familia. Uno de los retos de la mujer de este tiempo es que las mujeres trabajan. Y las mujeres también son muy apasionadas por el trabajo. Y una mujer que se apasiona mucho por el trabajo, en vez de ayudar, lo que hace es quitarle tiempo a su familia. Entonces, mujer, si vas a estar esforzándote afuera como una mujer virtuosa, trabajando por tu casa, también tienes que esforzarte para separar el tiempo de familia. Tu mayor encargo es tu casa. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la derriba. Ese es el equilibrio. Ese es el balance finalmente. ¿Sabes por qué lloró tan fuerte David la pérdida de su hijo? Segunda de Samuel 12, dice la escritura, porque David se dio cuenta que su hijo no fue salvo. ¿Están oyendo? David fue un escritor maravilloso. David fue un adorador maravilloso para Dios. Pero eso que él hizo con los demás, no lo hizo con su casa. David, Dios lo usó para traer salvación a otros, salvación a una nación, salvación a otros pueblos, pero se le olvidó que el primer encargo que Dios nos hizo fue traer salvación a nuestros propios hijos. Wow. Por eso fue el grito de David. Por eso fue el dolor tan profundo de David. Miren lo que dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Este fue un niño, ¿sabe que tenía David pequeño?
Y David dijo, se murió mi hijo, pero ¿sabe por qué? Porque David entendía que de los niños es el reino de Dios. Y usted no lo ve partido ahí a David. Ahí no lo ve quebrantado, ahí no lo ve descompuesto, por la sencilla razón que David era un hombre de Dios. Y sabía que ese hijo que había muerto, pequeño, se había ido salvo para la gloria eterna. No hacía Absalón. No hacía Absalón. Absalón no. Absalón murió y ya tenía una edad de responsabilidad en cuanto a su salvación. Y David se dio cuenta que ya predicarle la salvación era demasiado tarde. David ayudó a otros a ser salvos, pero a su propio hijo lo perdió frente a su propio rostro. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dios nos guarde, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros que somos padres. Pero ¿sabes cómo aprovechas bien tu tiempo? Tú aprovechas bien tu tiempo cuando inviertes tu tiempo en la salvación de tus hijos. En recordarles la historia de Jesús. En recordarles el amor de Jesús. En recordarles la entrega de Jesús. El que reciban a Jesús en su corazón 1 y 10,000 veces. Ese es el mayor trabajo que Dios le ha encomendado a un padre. Velar por la salvación de sus hijos. No fuimos nosotros los pastores. Yo tengo mi función en la iglesia. Los maestros de escuela dominical tienen su función en la iglesia. Pero nuestro llamado a los padres es invertir en que nuestros hijos sean salvos y que se fueron a la gloria eterna con Cristo, y que si se fueron adelante, entonces yo me voy a esforzar porque un día yo me lo encontraré también en el reino de Dios, y allí estaremos juntos en familia para disfrutar de Cristo y todos esos planes maravillosos que Él tiene con el que cree en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué maravilloso! Sí. Vuélvame a colocar el texto donde lloró. Usted está a tiempo para no ir a experimentar eso. Usted está a tiempo. Dios te ha hablado hoy. Aprovecha bien el tiempo de tu familia. Hay veces hacemos planes a 1 año, a 2. El apóstol Santiago dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se den las cosas? Por eso siempre hay que decir, si Dios quiere, haré esto o aquello. Si Dios quiere, si Dios me da vida. Para pensar que vamos a poder tener más días de lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ten en cuenta estos consejos para que un día no te sorprenda este texto. Entonces el rey se turbó y subió a la sala. Hijo mío, hijo mío. Aprovechemos bien el tiempo que Dios nos da. El sabio muestra su sabiduría cuando aprovecha bien el tiempo de la salvación, y aprovecha bien el tiempo con su familia, y aprovecha bien el tiempo con sus actividades diarias, los cuales le quedo debiendo. Ese es el tercer punto. Sus actividades, cómo las maneja. Colóquese en pie y vamos a hacer una oración al Señor. Felicitamos a los que se van a hacer bautizar. Vea, tomaron la oportunidad por el mechón del frente, ¿no? Así fue la ilustración.
¿Y los demás? ¿Habrá alguien aquí en la congregación que no haya recibido la salvación de Dios? ¿Habrá alguien en medio de nosotros que el Espíritu Santo haya movido su corazón para decir es tiempo de que regrese la salvación de Dios? ¿Has estado apartado de Dios? ¿Has estado lejos de Dios? Y Dios te está diciendo, este es el día, hoy, ahora, en el día aceptable te he oído. En el día de la salvación te he socorrido. Hoy es el día, es ahora. Mañana, solo Dios sabe si tendremos un mañana. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ahí donde tú estás, hagamos una oración al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, porque tú eres un Dios de nuevos tiempos. Tú eres un Dios de tiempos, de mejores tiempos. Tu palabra dice que jamás diremos con sabiduría que el tiempo pasado fue mejor. Pero sí diremos con sabiduría que una vez que vinimos a Cristo, nuestros tiempos fueron mejores. Por eso gracias, Padre, porque tú nos das el Cronos, pero también nos das el Kairos. Y tú eres el que nos da sabiduría para vivir el tiempo que nos resta de una forma sabia. Por eso te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, levanta tus manos al Señor y dile, Señor, aquí está mi corazón. Dígale, dame sabiduría de lo alto. Dame sabiduría, dígale, Señor, de lo alto. Esa sabiduría que me ayuda, amado Señor, a aprovechar bien el tiempo, a aprovechar cada hora, cada día, cada mes que tú me regalas. Dame sabiduría, ante todo, para aprovechar bien el tiempo de la salvación. La salvación que tú me has dado, tu palabra dice que es grande y que yo debo ocupar mi vida en la salvación con temor y temblor. Señor, que con reverencia nosotros, tu iglesia, tomemos la salvación de nuestra alma, de nuestra casa, como nuestro mayor objetivo de vida, como nuestro mayor objetivo en esta tierra. Padre, que seamos como Rahab, que aprovechó la oportunidad para ser salva. Ella no se lo merecía. Ella estaba fuera de las conductas que te agradan a ti, pero tú tuviste misericordia y así la has tenido con nosotros. Ayúdanos a abrazar esa oportunidad, ayúdanos a atrapar la oportunidad y el tiempo de nuestra salvación, y que esta salvación que ha venido a nosotros llegue a toda nuestra familia. Insistimos ante tu trono, Padre. Llamamos a la salvación al resto de nuestra familia. Ten misericordia de ellos. De cada día, tu palabra dice, Señor, para que los que hemos creído, cada día que pasa nos acerca más a nuestra redención. Pero para aquellos que no han creído, cada día que pasa se acerca más al juicio eterno tuyo. Ten misericordia, Señor, de aquellos que todavía no creen en ti, que hacen parte de nuestra casa. Por favor, Señor, dales vida en medio de su muerte. Por favor, Señor, dales fe para creer en ti. Por favor, derrama espíritu de gracia sobre ellos. Por favor, que tu espíritu los guíe a un arrepentimiento genuino y verdadero. Por favor, tráelos a la salvación. Una vez más, Señor, dígale, danos sabiduría para aprovechar bien el tiempo con la familia. Danos sabiduría, Señor, para aprovechar bien el tiempo
con los que somos casados, con nuestros cónyuges, esposo, esposa. Danos sabiduría para aprovechar bien el tiempo con nuestros hijos. Danos sabiduría para aprovechar bien nuestro tiempo con nuestros padres. Somos pasajeros. No sabemos cuándo nos toque partir. Queremos aprovechar bien ese tiempo, Señor. Por eso oramos para que nos dé sabiduría, que cuando la familia nos necesite, podamos aplazar todo por amor a ellos. Podamos remover nuestra agenda y poderles dedicar tiempo a los que nos necesitan, nuestra esposa, nuestros hijos. Padre Celestial, oramos para que tú nos ayudes a aprovechar bien el tiempo de familia, de perdón, que cuando necesitemos perdonar, tu Espíritu nos guía al perdón. Que no dejemos levantar esos muros de odio, de amargura, de división en nuestras casas. Y que más bien a través del perdón los veamos caer en el nombre de Jesús. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo con nuestra familia, amando de una forma más intensa. Señor, yo oro para que venga libertad sobre las familias. Venga libertad sobre el esposo, la esposa, y que todo ese amor contenido salga y fluya para con su esposa, para con sus hijos. En el nombre de Jesús, que todo lo que esté estorbando el fluir de ese amor intenso por la esposa y por los hijos, fluya de cada varón con libertad. Y sobre cada mujer proclamo libertad para que ese amor contenido se exprese en palabras, se exprese en afecto, se exprese en conducta, se exprese en intimidad. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que ese amor contenido en los padres fluya libremente en acciones concretas con sus hijos. Oro, Señor, para que los padres tengan el valor de sacrificar oportunidades, dinero, comodidades, con tal de tener tiempo con sus hijos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos en este día para que tú nos des sabiduría para tener una meta de familia, agenda de familia, para salir juntos en familia, compartir juntos en familia, para poder conversar, para poder evaluar, para poder corregir, para poder planificar en tu presencia. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, en este día, para que los padres inviertan en la salvación de sus hijos. Señor, yo oro para que tú traigas sabiduría sobre cada papá y mamá, para que ellos sean los primeros maestros en la casa, para que ellos inviertan seguridad de salvación en su descendencia, seguridad de salvación en sus hijos, que sus hijos crezcan creyendo en Cristo, siendo salvos, porque eso es el mayor descanso para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos por eso, Señor. Te damos gracias, danos sabiduría para también aprovechar bien el tiempo de nuestras actividades en el trabajo y en el estudio. En el nombre de Jesús, te damos gracias. ¿Cuántos dicen amén? Démosle aplausos al Señor, la gloria es de Él, la honra es de Él, el honor es de Él. Por favor, los que se van a hacer bautizar, vengan y hagan aquí una fila. Yo creo que Dios les ha hablado. Amén. Y yo creo que hay que hacerle caso al Señor. Amén. Los hermanos que se van a hacer bautizar, si de pronto hay alguien nuevo que necesite saber sobre el bautismo, aquí está el pastor Diego Felipe, por aquí lo había visto. Ya, por aquí está el pastor Diego Felipe para que se acerque a él y para que podamos nosotros mirar la salvación de su alma, la salvación de su casa. Esto es necesario. El bautismo es un testimonio de que creemos en Cristo.
Es una identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Vamos a celebrar estos bautizos. ¿Cómo es su nombre? Cristian. ¿Quién discipuló a Cristian?